Padre, te damos las gracias por concedernos, Señor, una oportunidad más de meditar juntos en tu palabra, Señor, dentro de nuestro culto vespertino. Señor, que tu nombre sea glorificado, es lo que, Señor, pedimos que pueda, Padre Santo, haber en nuestro corazón esa gratitud, esa alabanza hacia ti. Pero entre las formas, Señor, en las que podemos alabarte y glorificarte está, Señor, en recibir tu palabra también con humildad, Dios. Así que te rogamos que sea la voz de tu Espíritu Santo la que hable a nuestros corazones, Señor, y que nosotros podamos comprenderla, Señor, que podamos amarla y también obedecerla, Dios. Así que ponemos ese tiempo en tus manos, dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Después de que Pablo, hermanos, hace un resumen de lo que pues significa para él esa transformación de ser quien era antes de Cristo, de ser una persona, hermanos, que conoce perfectamente las artimañas, por así decirlo, maliciosas de estos maestros judaizantes que estaban infiltrándose en la iglesia, bueno, en las iglesias, recordemos eso en Gálatas. Cada que hablemos de los Gálatas, recordemos, hermanos, que mínimo eran 5 iglesias. Entonces, imagínense el arduo trabajo que tenían estos maestros de llegar a cada una de las iglesias para decirles, sí, Jesucristo, sí, la gracia, pero también la circuncisión, pero también los holocaustos, pero también las fiestas. Y entonces, hermanos, las comunidades cristianas de Galacia empezaron a decir, oye, es que eso suena lógico, suena a que tienen razón. Y cuando Pablo les escribe esta carta, les está diciendo, a ver, ¿quieren saber del judaísmo? Ahí les va, y les voy a decir quién era yo, qué fue lo que hice, quién me acompañaban. Llegué a Jerusalén, llevé a Tito como testimonio de una transformación, y comienza a hablar de él. Pero algo que para Pablo le parece conveniente, hermanos, es mencionar un evento que ocurrió no en Galacia, sino en Antioquía. Recordemos, hermanos, que Antioquía, bueno, hay que aclarar, había 2 Antioquías. Si ustedes han visto los mapas atrasitos de su Biblia, lo que era Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Entonces, este evento del que habla Pablo ocurre en Antioquía de Siria, que fue esa Antioquía la sede, pues, de donde Pablo sale en su trabajo misionero. Fue el primer lugar, hermanos, donde se le llamó cristianos a los seguidores de Jesús, en Antioquía de Siria, la que está más abajito, no arriba, Antioquía de Siria. Y bueno, esto no ocurrió en Galacia, pero Pablo le hace saber a los hermanos de Galacia este evento ocurrido en Antioquía. ¿Por qué? Porque fue un evento muy similar a lo que estaba ocurriendo ahí, que judaizantes. Llegaron judaizantes y trataron de tergiversar y torcer el mensaje de la gracia. No hay nada más que lo que Pablo haya iniciado esta epístola, hermanos, que hacer saber la gracia de Dios por encima de todo. Entonces, esta gracia está por encima de toda práctica ritualista, cultural, como querramos verlo. No hay nada mayor para el ser humano, hermanos, que la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, ¿cómo se manifestó? Pregunta de teología sistémica. ¿Cómo? En Jesucristo. Póngase usted 10 ahí, hermana. Sí, tengo 10. La gracia de Dios se reveló en Jesucristo, en su Hijo. Y ahí es donde está la clave, hermanos, de la gracia poderosa, salvadora y misericordiosa en Jesucristo. Entonces Pablo hace saber que aún por encima de lo que él fue como judío, como judaizante, mejor dicho, porque ese era su objetivo, que no tanto convertirlos, sino apresar a los cristianos. El objetivo de él era acabar con esa corriente de pensamiento. Con lo que se topa Pablo es que no es una corriente de pensamiento, es la segunda persona de la Trinidad encarnada, y no podemos ir en contra de Dios. Así que Pablo comienza explicando esto, pero les hace saber a los hermanos de Galacia esto. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, de resistir cara a cara, porque era de condenar. Mire esto, y para cuando se piensa que Pedro tiene un primado por encima, Pedro no hubiera aceptado un regaño de un apóstol
secundario a nivel de llamado, como lo fue Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo llegó después al apostolado, no llegó con ellos. Sin embargo, hermanos, la autoridad que Pablo tiene para llamarle la atención a Pedro está por encima. ¿Por qué? Porque Pablo, hermanos, está acudiendo a lo que es la autoridad de la gracia en una falta en la que Pedro había incurrido. Ahora, esto es interesante, porque lo que sabemos, hermanos, es que Pedro, entre sus viajes misioneros, también se topa en este momento con el apóstol Pablo. Pedro es enviado de parte de la iglesia de Jerusalén y llega, hermanos, a ver qué es lo que estaba ocurriendo en Antioquía, cómo están trabajando los hermanos en Antioquía, y se encuentra, hermanos, con que ahí estaba el apóstol Pablo. Recordemos, nuevamente era la sede del evento misionero mayor que hubo, que fue enviar a Pablo. Y ahí se encontró, en este viaje, hermanos, Pedro se encuentra con Pablo, pero explica, hermanos, el por qué Pablo dice: yo le tuve que resistir, lo paré de frente y le dije: Pedro, está mal lo que estás haciendo. Y le dice a la iglesia: pues antes, explica por qué lo regañó. Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí ya nos está diciendo quién era el que enviaba a las personas. El pastor de la iglesia. ¿Quién era? Jacobo el justo, el hermano del Señor Jesús. Él era el que enviaba, incluso es probable que él haya enviado a Pedro también en este viaje. Ahora, hay algo interesante, hermanos, porque la mayoría de los comentaristas y estudiosos aluden a que estos falsos maestros, ojo, Pablo ya había hablado, ¿se acuerda del concilio de Jerusalén? Diciendo el acuerdo en el cual la iglesia había llegado para no inquietar a los gentiles. Nunca, hermanos, en el concilio de Jerusalén dijo: los gentiles tienen que hacer lo que nosotros como judíos. Eso no fue el acuerdo. El acuerdo era simplemente que se abstuvieran de ahogado, hermanos, de los sacrificados a los ídolos y de fornicación. De ahí en fuera no dijeron: ¿saben qué? Tienen que circuncidarse, tienen que venir aquí a la fiesta de la Pascua. Nunca dijeron eso. Entonces, ese es un argumento, hermanos, que el mismo Jacobo está dando en Hechos, como para decir: ahora está enviando a unos maestros para decirles sí tienen que hacerlo siempre. Entonces, este es un argumento, hermanos, que ocupan estos maestros para ser aceptados como creíbles sus credenciales. Nos envía el pastor de la iglesia diciendo que tienen que volver al ritual. Nos envía de parte de él. Ahora, esto es interesante, porque independiente y antes a eso llegó Pedro. Llegó Pedro y empezó a tener una actividad interesante. Comía con los gentiles. Pedro ya había aprendido, hermanos, una actitud prudente hacia los gentiles. ¿Se acuerda que tuvo una visión, un éxtasis que le vino, de donde venía precisamente un lienzo y bajaba con todo tipo de animales? Todo. Y Dios le dijo: mata y come. No, yo nunca he comido carnitas, hay un marranito. ¿Cómo voy a entrar? Le digo a los taquitos de carnitas. Y Dios le dijo: no hay nada malo, yo ya he purificado todo. Así que con limpia conciencia, haz un taquito con el piquito de gallo. Verás cómo va a estar muy bueno, porque yo lo hice y es bendición, Pedro. Quitándole el prejuicio. ¿Por qué? Porque inmediatamente después Pedro iba a ser enviado a la casa de Cornelio, gentiles, a predicarles de Jesucristo. Así que Pedro tenía que aprender una lección acerca de lo que es la gracia de Dios para todos, por encima de su pensamiento nacionalista como judío. Entonces Pedro llega con esa vitalidad renovada a Antioquía de Siria y se encuentra con Pablo, y Pablo, hermano, no tenía ningún problema con eso. Pablo sabía que él había sido enviado a los gentiles y no les iba a exigir a los gentiles algo que no podía ni debía. Y que llega Pedro, ¿verdad? Y entonces se encontraron, y las iglesias lo recibieron con gusto, y Pablo le dijo: bueno, hay convivio, vente, vamos a comer, para lo que sea, pero vente, vamos a comer. Y Pedro empezó a convivir con los gentiles. Eran cristianos, amaban al Señor, y Pedro dijo: no hay ningún problema. Se sentaba a comer con ellos, estaba caminando, reunía, dormía ahí con ellos, hermanos. Pero de repente llegaron estos maestros diciendo: también nos envía el pastor,
También nos envía Jacob a nosotros a supervisar esto, pero ellos venían, hermanos, con el testimonio de decir, tenemos que regresar a esto, no podemos contaminarnos. Y fíjense lo que hace Pedro aquí. Dice, pero cuando vinieron, se retraía, ya no se sentaba del lado de los gentiles. Imagínense qué ofensa a los hermanos de Antioquía. Porque ahora, ¿qué le pasó al hermano Pedro? Ya está sentado allá solito. Ya está comiendo nada más verduritas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otra cosa. Dice, porque mire la clave. Tenía miedo de los de la circuncisión. Su temor se volvió a lo que podían decir de él. Su temor se volvió a que llegaran a Jerusalén y lo acusaran, aunque él mismo había sido partícipe del concilio de Jerusalén. Mire cómo algo tan simple puede quebrantar la voluntad, hermanos, y adulterar el evangelio de la gracia si no tenemos cuidado. Pablo por eso decía, me interesa más agradar a Dios o a los hombres. Ustedes determinen, porque mi actitud es la que sirve para esto. Ahora el problema, hermanos, no es que Pedro lo haya hecho solo. Pensamientos como este, hermanos, terminan por corromper y contaminar. Dice el 13, en su simulación, mire, esto ya habla de hipocresía. Pues no que Pedro ya había con tanta madurez entendido y hecho y decía, y ahora de repente ya no. En su simulación participaban también los otros judíos. Había gente, hermanos, judía allá en Antioquía, cristiana, sí, entre los cuales destaca, hermanos, un líder de la misma forma que Pablo, que era Bernabé. Y Bernabé sí andaba en Jerusalén, ¿se acuerdan? Los apóstoles lo apodaron Bernabé, su nombre era José. Por la actitud y testimonio. Bernabé significa, un día se acuerdan lo que significa Bernabé. ¿Cómo? Ándale, mi hermana Laura, hijo de consolación. Hijo de consolación. El testimonio de Bernabé era tal que los mismos apóstoles le llamaron a José, a ti te vamos a decir el hijo de consolación, por lo que él hacía, por su forma, su conducta de vida. Ahora, junto con Pablo, hermanos, ellos son los que inician el trabajo misionero hacia las comunidades gentiles. Y de repente, Bernabé, al mirar a Pedro diciendo, no, pues si Pedro andaba con Jesús, si Pedro andaba con los otros dos, está haciendo esto, yo que soy Bernabé, digo que no lo hagan. Y empezó a jalarse también, hermanos, a dividir. Fíjense bien en esto. Porque ya estaba la iglesia de Antioquía formada y de repente se empezó a formar un grupito de judíos que decían no. O sea, sí creemos en Jesús, pero no vamos a estar con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son gentiles. Y por naturaleza, los gentiles no nos aman. Fíjense nada más hasta qué punto, aunque estoy seguro que ellos sí amaban a la iglesia en Antioquía, hermanos, pero su actitud, por temor al que dirán, a lo que digan, terminó contaminando, no quiero decir afectando, terminó contaminando a gente noble que sí trabajaba. ¡Qué peligroso es esto! Dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, fíjese bien esto, Pablo lo dice, no andaban rectamente. Ya lo acusó de hipócrita al decir su simulación. No anda rectamente, lo explica aquí, conforme a la verdad del Evangelio. Se apartaron del Evangelio, se les olvidó el pacto de Abraham. Y esto es interesante, hermanos, en la escuela dominical hemos hecho mucho hincapié, hermanos, acerca del pacto con Abraham. Y el pacto con Abraham, hermanos, no radica en la supremacía y la excelencia del pueblo judío. Eso es un error, una pésima interpretación. El pacto que Dios hace con Abraham es acerca de que en su simiente serán benditas todas las naciones. Y Dios no le estaba diciendo, de ti Abraham va a salir una nación bien bonita a la que todos van a tener que postrarse y darle pleitesía a esa nación. Dios estaba profetizando y hablándole de una promesa acerca de Jesucristo. En tu simiente todas las naciones recibirán bendición. Y estaba hablando del Salvador. Así que este pacto, hermanos, de repente fue considerado una muestra de elitismo de parte de Dios, es decir, nada más los judíos. Recordemos que el judío aquí, hermanos, no sé si a la actualidad todavía mantengan ese pensamiento, pero aquí era muy radical. Ellos le daban gracias a Dios por tres cosas: por no ser mujer, por no ser gentil y por no ser perro.
Esa era la forma de pensar del judío. Ahora llegan aquí hablando de Cristo, hablando de la gracia, y de repente, nuevamente, hermanos, se retoma un pensamiento de no me puedo mezclar con los gentiles. Entonces esto sí es grave, por eso dice, no andas conforme a la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es la gracia, y la gracia de Dios es para todos, incluyéndote, Pedro. Estás cometiendo error grave. Dice, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué pasó en este periodo de tiempo? Es probable, hermanos, porque el regaño de Pablo es contundente. Estás enseñando otra vez el judaísmo. Le estás enseñando a los hermanos de aquí, de Antioquía, que tienen que judaizarse. No sé si entonces Pedro les diría, tienen que circuncidarse, hermanos, dejen de comer carne, hermanos, tienen que guardar el Shabbat en lugar del primer día de la semana. Entonces hubo algo, hermanos, que Pedro empezó a enseñar por la presión de la gente. Y aquí, hermanos, Pablo le dice, tú no debes hacer eso porque no andas conforme al Evangelio. ¿Por qué obligas a los gentiles a comportarse como judíos? Si no son judíos. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Tan solo en este versículo, en este pasaje, hermanos, Pablo menciona 3 veces la importancia de la fe en Jesucristo. Por encima de lo que es la ley, por encima de lo que es el judaísmo. No está diciendo no se cumpla la ley, no está diciendo no cumplen la ley. Está diciendo que lo que salva es la fe en Jesucristo. Así que esa parte, hermanos, para nosotros como cristianos, evangélicos, mexicanos, es tan importante mostrar que la fe en Jesucristo es culminante y mostrar, hermanos, con nuestro testimonio en quién hemos creído. Que se predique en nuestra iglesia solo a Jesucristo. ¿Cuál era la predicación de los apóstoles? Jesucristo. ¿De qué tenemos que hablar nosotros? De Jesucristo. Y hermanos, en este versículo, por lo menos, Pablo cita Salmo 143, Romanos 3 y Romanos 3:20 y Romanos 3:22, hablando acerca de la relevancia que tiene la gracia de Dios en Jesucristo. Entonces, y aquí viene el punto para nosotros, hermanos, qué importante es que conozcamos lo que Dios revela aquí para poder distinguir una falla, un error o una actitud. Y aunque ellos pudieran parecer con una actitud piadosa, hermanos, los judaizantes llegaron con credenciales falsas. El nombre de Jacobo estaba escrito en su credencial, no se vio, pero el mensaje que traían no era, hermanos, no iba encajado así o engranado con lo que se había determinado en la iglesia de Jerusalén. Así que tenemos, hermanos, que tener un filtro para detectar una mala enseñanza. Y es lo que Dios ya determinó, lo que Dios ha dicho. ¿Por qué razón, hermanos, Dios nos dio una Biblia? Y le puedo asegurar que usted en casa tiene más, por lo menos más de una Biblia. Estoy convencido de eso. Como para decir, bueno, es que no lo sabía, no entendía. Nuestra actitud, hermanos, tiene que denotar que estamos bajo la gracia de Dios. El amor, la justificación, todo lo que tiene que ver con Jesucristo. No estamos celebrando un ritual práctico, religioso, cultural. Hermanos, las arras de nuestra herencia es el Espíritu Santo, es Jesucristo. Así que esa es la base para que nosotros, hermanos, vivamos conforme a lo dicho, predicado por Jesucristo. La herencia apostólica, lo vimos en la escuela dominical, hermanos, no es una falsa o fraudulenta sucesión apostólica entre hombres, sino un mensaje que está en la misma línea de la predicación apostólica. Y si no se predica que Jesucristo es el Señor, entonces con la misma autoridad que Pablo dijo, a ver, Pedro, siéntate y escúchame, ¿qué pasó con tu testimonio? Tenemos que hacerlo. Porque no puede otra persona, aparte de Jesucristo, recibir la gloria en la iglesia. Así que la iglesia, hermanos, baja la cabeza
y decimos: Señor, que se haga tu voluntad. Ahora, hay algo interesante, dice en el 17: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es porque Cristo ministró, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. No hay contradicción, porque ustedes, como no están practicando el judaísmo, en automático están condenados. Pablo dice: claro que no, porque entonces estaríamos llamando a Cristo un ministro de pecado. Por eso dice: claro que no. Dice 18: porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. La transformación en la que Pablo, ahorita en el 20, que lo repetimos 2 veces, hermanos, Pablo explica de qué se está tratando esto. Del 19: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Cuál es el chiste de esto, hermanos? Que por las obras de la ley nadie es salvo. Entonces, ¿para qué es la ley? Para que nosotros entendamos la manera en la que tenemos que conducirnos, pero la salvación fue provista por Jesucristo. Ahora dice: por la ley soy muerto para la ley. La ley, hermanos, desenmascara todo. ¿Qué significa esto? Que delante de la ley, hermanos, y mediante la ley, usted y yo somos declarados culpables. Por la ley, hermanos, usted y yo tenemos que confesar y admitir que hemos pecado. Y por la ley misma, hermanos, entonces usted y yo estamos condenados a la muerte. Sí, sí, la ley, hermanos, revela la identidad de nuestro corazón. Por eso dice: por la ley soy muerto. Yo ya estoy muerto. La ley me ha puesto a mí con una condena de muerte. Ahora dice: a fin de vivir para Dios. ¿Cómo es esto? Aquí viene el 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí Pablo está diciendo y explicando en qué consiste que para la ley soy muerto. Porque aquel que viola un mandamiento, hermanos, es digno de muerte. Y tan solo si pensamos en los 10 mandamientos, hermanos, lo hemos analizado en la escuela dominical. ¿Quién ha cumplido los 10 mandamientos? ¿Habrá un solo ser humano hoy en día que pueda cumplir? No toda la ley, no estamos hablando de Levítico, estamos hablando del Decálogo. Que podamos cumplir los 10 mandamientos, hermanos. No lo hay, no lo hay. Así que esto significa, hermanos, que somos dignos de muerte, porque no cumplimos la ley de Dios. Pablo dice entonces: yo, Pablo, tuve que admitir que cuando Cristo estaba ahí, yo tuve que poner a mi yo ahí y condenar a Pablo de tal manera que muriera junto con Cristo, para que el mismo Cristo pudiera yo renacer a una vida espiritual diferente. Con Cristo, y creo que este es el versículo más popular en la epístola a los Gálatas, ¿verdad? El que más lo sabemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Pablo se murió en la cruz. Ahora lo que me hace estar en pie es que Jesucristo vive en mí. Así que fíjense bien, hermanos de Galacia. Aun cuando el mismo apóstol Pedro vino y cometió un error en Antioquía, nosotros tenemos que aprender a conducirnos solo y únicamente mediante la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos da a nosotros salvación. Lo que ahora vivo en la carne habla de una transformación. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en Jesucristo. Lo que ahora soy es porque Jesucristo está en mí, no porque ahora regresé al judaísmo. Y esta parte, hermanos, está indignante para el apóstol. Porque si ya nosotros, hermanos, podemos tener un acceso directo a Dios a través de Jesucristo, la pregunta de Pablo es simple: ¿por qué tienen que estar regresando a una forma ritualista que no tiene nada que ver con el Evangelio de la gracia? Recordemos, hermanos, cuando ya Jesús condena el judaísmo de su tiempo, que viene siendo este mismo judaísmo que practicaban estos falsos maestros, hermanos, no tenía nada que ver con el judaísmo del Antiguo Testamento. Sí, aunque suene curioso, hermanos, el judaísmo el cual Jesús condenó era un judaísmo basado en tradiciones.
mismo, hermanos, que se practicara como iniciativa de un cúmulo de prácticas iniciadas por los rabinos. Muchas prácticas, hermanos, que Jesús les dijo: ustedes agarraron la escritura, la hicieron de lado y pusieron sus tradiciones. Y entonces levanta el dedo y los acusa: ignoráis las escrituras. Por esa causa, hermanos, el apóstol vuelve a decir lo mismo. ¿Qué pasó entonces con lo que se ha hablado de Jesucristo? ¿Y por qué la persona de Jesucristo tiene un peso extraordinario por encima de las tradiciones? Simple, Jesús mismo dijo, lo decíamos en la mañana: por lo que dice Moisés, por lo que dicen los salmos, por lo que dicen los profetas acerca de mí. ¿De quién hablaba entonces la escritura veterotestamentaria? De Jesucristo. Y ahora de repente hacemos de lado al protagonista y nos enfocamos en esto, cuando nuestra mirada debe estar centrada en Jesucristo. Ahora Pablo le dice eso: nosotros tenemos que aprender a llevar el yo, el ego, a la cruz de Cristo y dejar que Él sea quien nos transforme, porque Él nos amó y Él tomó nuestra culpa. Así que mire usted un crucifijo. ¿Sabe que yo soy fan de la cruz y no tiene nada que ver? No me le hinco, no le beso, no me encomiendo a la cruz. Pido a Dios, pero ver una cruz, hermanos, significa entender por qué Pablo dice esto: con Cristo estoy juntamente crucificado. El que estuvo en la cruz fue Jesucristo en mi lugar. Ahí era donde debería estar yo. Y Jesucristo abrazó esa cruz y no se rajó. Así que Él es la causa de mi fe, Él es la causa de mi amor a Dios, Él es la causa de mi salvación. Y no puedo apartar la mirada de Jesucristo. Dice al final: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nosotros pudiéramos hacernos salvos simplemente por pura y mera obediencia, ¿qué caso tenía que Jesucristo hubiera venido? Ahora, nuestro amor y obediencia, hermanos, es resultado, fruto de esa transformación. O sea, no se trata: bueno, ya creo en Jesucristo y vivo como yo quiera. No. Honre usted, hermanos, que Jesucristo tomó su lugar. Seamos fieles a la palabra, amemos la palabra de Dios, conduzcámonos con lo que está escrito aquí. Porque así como llegaron ideologías, hermanos, a la iglesia de Antioquía, a las iglesias en Galacia, las ideologías se están filtrando en las iglesias. Y si no entendemos, hermanos, el peso glorioso que hay en la palabra de Dios al estudiarla, recibirla y amarla, corremos el mismo peligro que las iglesias en Galacia. Sea la palabra de Dios en nuestro corazón carne, hermanos, para que podamos distinguir y discernir y mantenernos, solo apegarnos, estar firmes en la palabra de Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la enseñanza que el apóstol da, y porque a nosotros nos es tan útil, Señor, conocer la importancia y relevancia, Señor, que tiene conocer tu palabra, Dios. Mantén tu iglesia sana, mantén nuestros oídos sanos, Señor, y que nosotros mismos tengamos la disposición de someter nuestra voluntad a tu palabra, mi Dios, de mantener una humildad, Señor, delante de lo que tú has designado por amor a ti, por amor a tu iglesia, mi Dios. Así que enséñanos, Padre, a mantenernos fieles y firmes para la edificación de tu iglesia, Señor. Bendícenos, Padre Santo, con esta firmeza y con esta lección, mi Dios, para poder nosotros mantener integridad en nuestra conducta. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.